El arte bizantino es una expresión artística que se conforma a partir del siglo VI, potentemente arraigada a la cultura helénica como continuador del arte paleocristiano oriental. En sus primeros momentos se consideró como el conservador natural en los países del Mediterráneo oriental del Imperio Romano, siendo una de las formas artísticas que influyen fuertemente en la cultura occidental medieval. Los periodos del arte bizantino se ajustan, como es natural, a las grandes fases de su historia política. Desde comienzos del siglo V se va creando un lenguaje formal artístico propio y diferenciado del que se mantiene en el Imperio de Occidente. Más tarde, en la época de Justiniano, se inicia la primera etapa específicamente bizantina. Es la primera edad de oro que comprende los siglos VI y VII y en ella se forma lo esencial y lo básico del arte bizantino. Luego del periodo de la lucha de los iconoclastas, comienza en torno al año 850 el arte bizantino medio o segunda edad de oro que perdura hasta el año 1204, cuando Constantinopla es conquistada por los cruzados. En esta época esencialmente se construían los aspectos formales y espirituales del arte bizantino. Luego del periodo de lucha de los iconoclastas, comienza en torno al año 850 el arte bizantino medio o segunda edad de oro que perdura hasta el año 1204, cuando Constantinopla es conquistada por los cruzados. En esta época esencialmente se consolidan los aspectos formales y espirituales, creadoras y definidoras del arte bizantino. Después del dominio latino, con la dinastía de los paleólogos, se da paso a la tercera edad de oro, que se centra en el siglo XIV y que finaliza con la toma de Constantinopla en el año 1453. Arquitectura bizantina. La arquitectura bizantina fue muy variada en relación a la edificación de las habitaciones habituales, pero sin duda lo que causó mayor revuelco es la edificación de templos y iglesias, ya que conformaron una preciosa belleza en su estética. La arquitectura bizantina tuvo que enfrentarse al hecho de que el cristianismo no contaba con una tradición constructiva propia, de ahí que las primeras realizaciones siguieran los modelos de las basílicas. Este tipo de construcciones era óptima siempre que se dispusiera de madera suficiente para las cubiertas, ya que esta era escasa en el imperio. Rápidamente se obtiene la solución mediante el empleo de cubiertas abovedadas y que sin duda son una de las obras más bellas que se han visto. En la primera edad de oro, época de Justiniano, siglo VI, se realizan las más grandiosas obras arquitectónicas que ponen de manifiesto los caracteres técnicos y materiales, así como el sentido constructivo que caracteriza el arte bizantino de este periodo. En la primera edad de oro, época de Justiniano, siglo VI, se realizan las más grandiosas obras arquitectónicas que ponen de manifiesto los caracteres técnicos y materiales, así como el sentido constructivo que caracteriza el arte bizantino de este periodo. Del mundo romano y paleocristiano oriental mantuvo varios elementos tales como los materiales, ladrillo y piedra, arquerías de medio punto, columnas clásicas como soporte, etc. Pero también aportaron nuevos rasgos, entre los que se destaca la nueva concepción dinámica de los elementos y un novedoso sentido espacial y sobre todo su aportación más importante, el empleo sistemático de la cubierta bóveda, especialmente la cúpula sobre pechinas, es decir, triángulos esféricos en los ángulos que facilitan el paso de las plantas cuadradas. La primera obra bizantina del primer tercio del siglo VI es la iglesia de los santos Sergio y Baco, en Constantinopla, edificio de planta central cuadrada con cúpula gallonada sobre 8 pilares. Otra obra es la Santa Paz o de Santa Irene, también en Constantinopla, pero la obra cumbre de la arquitectura bizantina es la iglesia de Santa Sofía, iglesia de la Divina Sabiduría, dedicada a la segunda persona de la Santísima Trinidad, construida por los arquitectos Antemio de Tralles e Isidoro de Miloto, entre los años 532 y 537. En la segunda edad de oro predominan las iglesias de planta de cruz griega, con cubierta de cúpula, realzada sobre tambor y con una prominente cornisa ondulada en la base exterior. Este tipo nuevo de iglesia se plasma en la desaparecida iglesia de Enea, de Constantinopla, construida por Basilio I. A este mismo esquema compositivo corresponde la Catedral de Atenas, la iglesia del monasterio de Danfi y los conjuntos monásticos del monte Athos, en Grecia. En esta segunda edad de oro, el arte bizantino se extendió ampliamente por Europa, logrando masificar sus brillantes esculturas.
Durante la Tercera Edad de Oro, entre los siglos XIII y XV, el arte bizantino se sigue extendiendo por Europa y Rusia, predominando las plantas de iglesias cubiertas mediante cúpulas abulbadas sobre tambores circulares o poligonales. A esta etapa corresponden en Grecia la iglesia de los Santos Apóstoles de Salónica del siglo XIV, la iglesia de Mistra en el Peloponeso y algunos monasterios del monte Athos. Escultura bizantina. La plástica escultórica bizantina supuso la culminación del arte paleocristiano, manteniendo sus técnicas y su estética de progresivo alejamiento de las cualidades clásicas, la mayor rigidez, la repetición de modelos estereotipados, la preferencia del bajo relieve a las obras de bulto redondo y el uso de materiales ricos, como el marfil, que proporcionan pequeñas piezas. Tras la sistemática destrucción del imperio iconoclasta, hay una vuelta al culto de las imágenes, pero para no caer en la idolatría y por influir de las nuevas corrientes islámicas desaparece la figura humana en las estatuas exentas. Pintura bizantina. Refleja la influencia tanto griega como oriental, sin soslayar los efectos de la pervivencia del imperio romano. El arte bizantino fue, por el contrario, un arte prioritariamente místico, cuya función era elevar la mente hacia el plano de lo divino a través de la contemplación y de la vivencia de lo magnífico, de la constatación física de la grandeza y de la belleza artística. El hombre adivinaba la omnipotencia de Dios. El ícono, la imagen de Dios, la de los santos y la del emperador, fueron el centro de las decoraciones murales, de las tablas y de los marfiles.